Hola, mi nombre es Yuri Daniela Yaviri Quispe y vamos a resolver los siguientes ejercicios en computadora. El primer ejercicio nos dice que escribamos un programa que genere tres procesos en paralelo que colaboran para realizar las siguientes tareas. El primer proceso va a leer las líneas de un fichero que va a estar en fichero .txt. El segundo proceso va a utilizar la orden grep, que va a leer la tubería que contiene las líneas pares y selecciona aquellas que contengan la palabra dada como parámetro en la línea de comandos. Por ejemplo, nosotros vamos a poner 1 y nos va a buscar la palabra 1, ¿vale? El tercer proceso va a ser la función similar, nada más que cuando tú pongas 1 y lean la palabra 1, lo va a guardar en un archivo txt llamado 1.txt. El, el tercer proceso va a ser lo mismo, y el objetivo va a ser que vamos a desarrollar un programa en C que va a leer los archivos, como lo habíamos dicho antes, y que nos muestre un código de confirmación, un mensaje de confirmación diré. Así que vamos a ir al código. Que aquí tenemos las librerías, aquí tenemos el inmain, el file, y aquí tenemos el archivo para seleccionar el archivo que va a ser fichero.txt. Creamos las tuberías pares impares. O sea, la primera tubería va a ser pip pares 2, pip impares 2, y creamos el primer hijo para procesar las líneas que contienen 1. Y aquí dirigimos la entrada desde la tubería de pares, ahora dirigimos la salida al archivo 1.txt. Esto ya está dado de forma predeterminada y ejecutamos grep para 1. Aquí va a leer las líneas que contengan 1 y los va a separar, ¿vale? Y aquí tenemos el mismo proceso para las líneas que contengan 2. O sea, redirigimos la entrada desde la tubería de impares, redirigimos la salida de archivo 2 y ejecutamos grep para 2. El proceso padre va a ser lo que es leer el archivo línea por línea y enviar por tuberías. Aquí tenemos el file, archivo, el read y el if, la condicional, que si no ponemos nada nos va a salir error al abrir archivo de entrada. Además se va a crear un archivo txt y otro archivo llamado 2txt. Aquí tenemos el while, donde se va a ver línea por línea. La línea par va a ser de tubería 1.txt y la línea impar va a ser de tuberías impares más 2.txt. Y cerramos los archivos y tuberías y esperamos a los hijos y mostramos la notificación final que dice líneas separadas y líneas filtradas exitosamente. Así que nos vamos a ver nuestros archivos, la de carpeta personal, y tenemos el punto 1, lo borramos, y el 2.txt que también lo borramos, y vamos a ver qué contiene el fichero 1. El fichero 1, fichero.txt tiene 1 y 2, ¿ya? Cerramos, nos vamos a el anterior, salimos y corremos. Una vez corrido, seleccionamos el fichero y damos a aceptar. Podemos observar que no existe ningún fichero 1.txt, ningún fichero 2.txt, así que damos a aceptar. Y esto va a demorar en compilar, así que nosotros nos vamos a ir al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos da un trozo de código del problema productor-consumidor que tiene errores y está incompleto. Y vale que vamos a explicar qué es lo que hace este código. Lo que hace este código es que en productor vamos a tener de 0 a 255 datos para introducir, y el consumidor nos va a dar todos los datos que hemos introducido, ¿vale? No es demasiado, no es tanto. ¿Y qué es el objetivo final de este ejercicio 2? El objetivo es que implementemos el problema productor-consumidor utilizando hilos, semáforos, el buffer compartido y al final la interfaz gráfica. Así que nos vamos a ir a ejercicio 2.
nano ejercicio 2.c. Y aquí tenemos aquí las librerías correspondientes. Aquí tenemos definición del tamaño del buffer. Y aquí tenemos el buffer compartido entre el productor y consumidor, el semáforo para contar los huecos disponibles en el buffer, el semáforo para contar elementos disponibles en el buffer, la función para generar un dato aleatorio entre 0 y 255 y la función para generar un número aleatorio entre 0 y 99. La función para pedir al usuario cuántos datos debe producir el productor, que nos va a saltar con la interfaz gráfica, y ahí sería la pregunta: ¿cuántos datos quieres producir? Aquí tenemos la entrada del usuario, tenemos la entrada del número entero, liberamos la memoria utilizada para almacenar la entrada y devolvemos el número de datos que el productor quiere generar. Y la función del productor, que inicializa la posición del productor en el buffer. Esto. Tenemos la cantidad de datos a generar, aquí nos va a pedir, y tenemos de productor con los datos que nosotros hemos generado. Al terminar la producción podemos enviar un valor especial de fin para indicar que ya no hay más. Y tenemos aquí la función del consumidor, que inicializamos la posición del consumidor en 0, la variable de control para continuar consumiendo, y el while, esperamos a que haya elementos disponibles en el buffer. Tomamos el dato del buffer y actualizamos la posición del consumidor. Esto va a pasar y tenemos aquí la función principal, que inicializamos el semáforo con huecos en el valor max. Iniciamos el semáforo de elementos con 0, o sea que no había elementos antes. Creamos el hilo con productor, creamos el hilo consumidor. También esperamos a que el hilo productor termine y esperamos a que el hilo consumidor termine, y recién se destruyen los semáforos y al final se termina el programa. Aquí vamos a hacer una demostración del ejercicio 2. Ejercicio 2. Le damos coser y aquí nos dice cuántos datos quiero producir. Este es del productor, yo quiero producir 9 datos. Le damos a aceptar y los 9 del consumidor nos va a salir en la consola, que aquí estaría. Estos son los 9 datos. Bueno, vamos a explicar los comandos utilizados, que hemos utilizado el gcc o el nombre con lptread, que compilamos el programa y enlaza una biblioteca. El read create, que crea un nuevo hilo para ejecutar una función. El semWhite, que espera hasta que el semáforo tenga valor positivo y luego lo decrementa. El semPost, que incrementa el valor del semáforo desbloqueando otros hilos si es necesario. Y el Zenity, que es la ventana gráfica que nos muestra al inicio para pedir los datos inicializados. Ahora nos vamos al ejercicio 3, que nos dice que realicemos modificaciones al anterior ejercicio, que en lugar de que un hilo hayan 3 que se ejecuten en paralelo, ¿vale? Y el consumidor terminará cuando haya consumido todos los datos producidos. Nos va a pedir 3 en vez de 2, así que vamos a ir con la explicación y vamos a observar el código. Aquí tenemos el buffer circular, el token especial, la función generada entre un número aleatorio entre 255, la ventana Zenity nos va a pedir, ejecuta el comando del pip para leer la respuesta al usuario, la función ejecuta a cada hilo productor, tenemos 3 hilos, no se olviden. Al final coloca el token fin y función ejecuta el hilo consumidor, la función principal. Aquí tenemos los productores, que ya está inicializado en 3. Creamos el hilo consumidor, espera que terminen los hilos productores y esperamos al hilo consumidor y liberamos los recursos, ¿vale? Así que vamos a ir a la demostración del programa 3, que nos sale 3. El productor 1 yo quiero 1, el productor 3 yo quiero 2 y del productor 2 yo quiero... Esperen, a ver, le damos a aceptar, el productor 2 yo quiero 2. Y aquí está productor 3 con 2 datos, productor 1 con un dato, productor 2 con 2 datos, ¿vale? Vamos a observar y vamos a explicar que tenemos del ejercicio 3, que usamos 3 hilos productores en paralelo,
Cada productor pedirá cuántos datos quiere generar y el consumidor finalizará cuando haya recibido todos los datos de los tres productores. ¿Vale? Los comandos que hemos utilizado han sido los mismos que los anteriores y otro que se llama pthread_join, que espera que el hilo termine antes de continuar con la ejecución principal. El resultado esperado es que nos muestren tres ventanas, una por cada productor para que indiquemos cuántos datos queremos meter, y en la terminal se mostrarán los datos consumidos y mensajes como estos: productor 3 con 2 datos, productor 1 con un dato y productor 2 con 2 datos. Vale, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.